Las últimas horas se han registrado distintos eventos, digamos, en distintos países desde las embajadas de Estados Unidos. Siempre han sido muy activas las embajadas de Estados Unidos en toda la región. En algunos momentos han participado de los actos más atroces, como por ejemplo, sí, impulsar el asesinato del presidente Salvador Allende, por ejemplo, o bien participar de la guerra en Centroamérica, de distintas guerras, convertir a Centroamérica en un escenario de guerras fratricidas entre hermanos, simplemente por control hegemónico, por poder, y eso ha sido Estados Unidos en la región. No es la única potencia, digamos, que ha ambicionado entrar a la región. La misma Unión Soviética intentó, fue un choque tremendo el que se provocó en los intentos en plena Guerra Fría. Todas las tragedias que se dieron en Centroamérica son producto de eso, y también en el resto del continente son producto de esa intentona de la Unión Soviética en su momento y de Estados Unidos por mantener el control hegemónico. Y en los últimos años ha habido un avance paulatino, pero muy rotundo, muy definitivo, de las inversiones de China en la región. ¿Qué tan poderosa es la inversión? Bueno, es muy, muy poderosa. Estamos hablando de miles de millones de dólares que han entrado de China en la región. ¿En qué proyectos? Fundamentalmente en proyectos de infraestructura, presas, Álvaro, carreteras, trenes. Por ejemplo. Ha entrado China a la región en un aumento importante de su participación, y no son necesariamente empresas chinas, sino se trata de capital estatal, es decir, de empresas estatales, de empresas chinas del gobierno. Eso contrasta, digamos, con la reticencia de Estados Unidos de participar en la región, que ve de muy distinta manera a Centroamérica y América del Sur. Incluso con México ha sido, pues sí, porque le damos mucho, si no, no estaría aquí metido Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con China? De ser un país interesado, una potencia interesada en la materia prima, ha crecido su inversión, sobre todo ya en la industria, en la infraestructura, y de entrar a ir por la materia prima, por las mercaderías, los metales, las commodities. Ha empezado o ha invertido muy fuerte, mucho, en, por ejemplo, alta tecnología, que es parte, digamos, del cambio de actitud de China, de meterse a la región profundamente. Esto ha generado una reacción de Estados Unidos, que está permanentemente tratando de meterse. Dice un texto, apenas un informe del año pasado, dice que China, quien es la primera economía del mundo a partir del 2016 y ya antes a la cabeza del comercio internacional, lleva 3 décadas exportando mucho más de lo que importa, sobre todo frente a Estados Unidos. Eso le ha permitido acumular las mayores reservas internacionales de Estados Unidos, estimadas actualmente en unos 3 billones, equivalentes al PIB de Francia. ¿Qué ha hecho con todo ese dinero? Primero, fíjate nada más, invertir en Estados Unidos. Y después, en otros países y regiones, incluida Latinoamérica, donde las empresas chinas llegaron a hacer inversiones de más de 23.500 millones en un solo año. ¿De dólares? De dólares. De acuerdo con el China Global Investment Tracker, que dirige Derek Caesars. En total, desde el año 2000, China ha invertido un total de 172.000 millones de dólares en América Latina, según el monitor de China en América Latina, otra gran referencia en esta cuestión. Dice este informe, no es extraño así que, ya cito ahora a Deutsche Welle, dice, no es extraño así que el creciente peso de China en las economías de Latinoamérica, que pueden
de significar una extensión de su influencia política, despierte recelos. Dice, China no quiere interferir en la política o en los problemas de terceros, pero quiere hacer negocios. Es lo que dice un profesor de historia contemporánea llamado Felipe Rabasa, especializado él en China. ¿Esto es así? Yo creo que China está empezando a cambiar esa actitud, Álvaro. Sobre todo a partir del último capítulo, el capítulo reciente en México, el de Ken Salazar, que no dio la reacción del presidente fue inmediata, pero que no deja un buen sabor sobre la actitud de Washington con su socio comercial, pero también con el resto de la región. Sí, no es fortuito que después de este episodio de intervencionismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, más que lo que también secundó el embajador de Canadá en México, no es fortuito, insisto, que nada menos que el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, pues haya instado a Estados Unidos a abandonar sus políticas de intervencionismo en América Latina y a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo, así como a la no interferencia en los asuntos internos de cada país. El fraseo es importante. Sí. El fraseo es importante porque es muy parecido a lo que el propio presidente de México le ha dicho al embajador de Estados Unidos en México. El respeto mutuo y la no intervención en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No es fortuito el momento ni el tono. Es correcto. Obviamente no lo habría hecho China si no tuviera una motivación, y la motivación reciente y clarísima. No hay necesidad de que diga México. No hay necesidad de que diga México. Es clarísimo que tiene, digamos, como referencia, sin nombrarla, la reacción de México ante el claro intervencionismo de Ken Salazar en los asuntos internos, tratando de provocar una devaluación de la moneda mexicana, Álvaro, así lo interpreto yo, para que escarmiente México a partir de sus declaraciones a favor del Poder Judicial y de evitar una reforma. Bueno, lo que dice el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, en una conferencia de prensa, suena mucho a eso. Dice, comillas, Estados Unidos puede que haya anunciado el fin de la doctrina Monroe, pero el hecho es que durante los últimos 200 años, y no es tampoco fortuito, la hegemonía y las relaciones de poder intrínsecas a la doctrina están lejos de ser abandonadas. Y en este sentido, expresó este portavoz de la Cancillería de China su pleno apoyo a las naciones latinoamericanas frente a las interferencias extranjeras llevadas a cabo por Washington, ya que, agregó la Cancillería de China, tales enfoques no obtendrán apoyo y serán relegados a los confines de la historia. Subraya también la Cancillería de China. Instamos a Estados Unidos a descartar la desfasada doctrina Monroe y el intervencionismo lo antes posible, a detener las acciones unilaterales basadas en la intimidación, la coerción, las sanciones y bloqueos, y a desarrollar relaciones, así como tener una cooperación mutuamente beneficiosa con los países de la región. Agrega esta reacción del gobierno de China, de la Cancillería de China. Dice, estos lazos deberían estar basados en el respeto mutuo, la igualdad, la no intervención en asuntos internos de cada país. La hegemonía y las relaciones de poder de Estados Unidos
van en contra de la imparable tendencia histórica de los países latinoamericanos a mantenerse independientes y buscar fuerza a través de la unidad. Y tal cual, esto se produce después de la reacción del presidente López Obrador sobre Ken Salazar. Es una reacción en muchos términos que casi recurre al fraseo del presidente López Obrador. Vale la pena, Álvaro, también decir que la doctrina Monroe cumplió el año pasado 200 años, exactamente 200 años. Es en 1823 cuando este personaje, que después sería presidente de Estados Unidos, James Monroe, establece que se resume en una sola idea: América para los americanos, que es, pues sí, pues es el imperio, hombre, estableciendo para todo el continente No, y decir, a ver, el fraseo de América para los americanos, obviamente los estadounidenses muchas veces han dicho, es que América, como se hacen llamar ellos, sí. es solamente de los que nacieron en Estados Unidos. En realidad, políticamente nadie se meta en el continente americano, que es nuestro, que es de los estadounidenses. Y de esa manera, pues han impedido que, inclusive, Alejandro, los españoles, en algún momento, o portugueses, o franceses, o ingleses, pudieran intervenir en todo el continente, en todo el hemisferio. Y claro, después la Unión Soviética. América para los americanos, lo que pasa en América nos concierne solamente a nosotros, los estadounidenses. Y en nombre de esta doctrina Monroe, pues se han asesinado presidentes, no solamente Salvador Allende. Jacobo Arbenz, en 1954, fue asesinado por el gobierno de Estados Unidos. Y en vez de auspiciar democracia, impuso dictaduras. Entonces, ¿han cambiado los tiempos? Sí, pero no lo suficiente para que Estados Unidos deje de meterse en los asuntos que conciernen solamente a los países soberanos como México. En el caso de China, Álvaro, la participación de China en la región ha sido muy distinta al rol que ha sido tradicional de Estados Unidos en la región. ¿Qué ha sido Estados Unidos para la región? No solamente ese intervencionismo vergonzoso de los embajadores, de los gobiernos de Estados Unidos, sino también esta idea de que la industria extractiva de Estados Unidos se establece en un país, lo depreda, lo seca, le saca el petróleo, le saca minerales, los minerales, siembra, usa su agua. Como en el caso de Quintana Roo, Alejandro. Sí. No, bueno, arena, robándose de un paraíso, sacando arena de un paraíso. Imagínate tú nada más por el afán. ¿Por qué lo hace? Primero por la cantidad de corruptos en México que le permitieron a esa empresa robar material de un paraíso. Y segundo, porque esa es su idea, hombre. Esa es la idea que tiene Estados Unidos de la región. Vean, oigan a Ken Salazar en su idea de meterse. No, va a dañar esa reforma va a dañar el comercio. O sea, extorsionando con el comercio en un tema en el que solamente los mexicanos tenemos injerencia. Es extorsión, así se le conoce. Y China ha participado de manera muy distinta. Es muy importante entender esa manera. O sea, mientras Estados Unidos ha visto cómo le sigue sacando. También son canijos los chinos, ¿eh? No creas tú que son. No, pues sí. Digo, todos son. ¿no? Benefactores no son. No, nadie es benefactor. Pero de todas maneras son enfoques muy distintos. También puedes invitar al otro a colaborar contigo, que es muy distinto a verlo como un segundón. Así es. Como un gato, un perro, una piedra, a quien le puedes sacar lo que sea y te lo llevas y punto, y más vale que te calles porque si no te echo el ejército, ¿no? Esa es la idea de Estados Unidos sobre América Latina. Y lo que ha hecho China, que insisto en que no son para nada facilitos, porque tienen ejemplos
tremendos en otras regiones, pero al menos, fíjate, sí participan las empresas del Estado, sí participan empresas públicas y empresas privadas en toda la región, pero sobre todo han empezado a agregarle valor a los países. No solamente llegar como Canadá y depredar una región completa, sacarle el oro, los minerales y luego dejar el hoyo y largarse como lo hace Canadá aquí en México. Lo hace hasta hoy lo hace, lo sigue haciendo. Sus empresas, hasta con guardias de seguridad privados, están metidos hasta el cogote. E incluso hay muchos reportes de que las mineras participan con el crimen organizado y es una industria que está vinculada con crimen organizado. Hay muchos informes en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que hace, lo que ha ido haciendo inteligentemente China? Ha ido metiéndole mucho valor a los países, invirtiendo, por ejemplo, en Brasil. La industria energética brasileña tiene un componente muy alto ya de China. Alto. Las eléctricas, por ejemplo, Álvaro, casi todas financiadas por China. ¿Dónde le ha metido más dinero China? Bueno, tiene Brasil como uno de los principales destinos, pero no es el único destino. Perú, el mismo México, Argentina, le ha metido dinero China en los últimos años en proyectos de inversión amplios en sectores estratégicos como el de infraestructura y el de comunicaciones y en el energético. Sí, bueno, nada menos que un asunto que se canceló y que tenía inversión china en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el tren México-Querétaro, que se había propuesto construir Enrique Peña Nieto, y que el escándalo de la Casa Blanca de su esposa, Angélica Rivera, pues echó abajo. ¿Por qué razón? Bueno, porque una empresa china que iba a construir el ferrocarril de México a Querétaro estaba asociado con un amigote de Enrique Peña Nieto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las empresas chinas tienen presencia en México, no solamente en el ámbito de la construcción y de la infraestructura, sino, bueno, ya de los vehículos, Alejandro. Sí. Vehículos chinos que hay en México. Sí. Peña, del grupo Engie, por ejemplo, es una empresa dedicada a la fabricación de productos hidráulicos. Hengli construyó la segunda instalación más grande fuera de China en Monterrey, Nuevo León. Hay otra empresa, State Power Investment. Se trata de una de las 5 corporaciones de generación de energía en China. Y en 2020 compró la compañía de energía renovable más grande de México, Suma Energía. Highway, pues, teléfonos celulares. Hay muchísimas empresas que están invirtiendo en México y bueno, también China no busca pelearse por pelearse con Estados Unidos, pero sí defender los intereses que tiene nuestro país.